Entonces, hola, buenas tardes. Os voy a dejar aquí con Arturo, ¿vale? Ya he hablado con Andrés porque ya me ha comentado lo del examen de Félix y bueno, pues ya me diréis si es el mismo día. Yo, no os preocupéis que yo os avisaré un día antes de cómo es todo, ¿vale? Bueno, os dejo aquí con Arturo. Bueno, Arturo, Buenas tardes a todos. Eh, Bienvenidos a la segunda sesión. Lo primero, bueno, vamos a empezar. Hoy es una sesión que es muy teórica. Entre hoy y el martes, que es la próxima clase, vamos a repasar la parte más teórica de los beneficios fiscales en impuesto de patrimonio e impuesto de sucesiones. Os advierto que va a ser un poco rollo, que lo vamos a intentar hacer de forma estructurada, pero eso es una discapacidad que tengo, que no creo que lo consiga, el ser muy ordenado. Y os quiero advertir de que la principal dificultad que tienen todos estos beneficios fiscales es que son muy parecidos. Es decir, es muy parecida, dentro del impuesto de patrimonio es muy parecido, aparentemente, el beneficio fiscal para empresarios individuales y para sociedades. Es muy parecido el de patrimonio a sucesiones y donaciones. Dentro de sucesiones es muy parecido a donaciones, pero hay matices. Y luego todo esto lo aderezamos con que cada comunidad autónoma, y Aragón es una de ellas, regula su propio beneficio fiscal, que es muy parecido al estatal, pero no es igual. Entonces, no quiero, o sea, no me hace falta que os aprendáis de memoria las diferencias entre cada uno de ellos, salvo las que os advierta, que puedan ser vitales, porque cuando os enfrentéis a estos temas en la práctica, lo normal es que tengáis que estudiaros, lo normal no, lo aconsejable y lo imprescindible es que volváis a estudiaros cada vez el beneficio fiscal para ver esos pequeños matices, pero hay cosas que inevitablemente en las que tenemos que incidir mucho y distinguir para evitar problemas futuros, ¿vale? Empezamos por impuesto de patrimonio, que es digamos, es la madre de este beneficio fiscal que luego se extiende a sucesiones y donaciones. Es la madre tanto porque es el que primero surgió como porque es de la regulación de impuestos sobre patrimonio de donde nace la regulación del impuesto de sucesiones y donaciones. Muchas de las cosas que vamos a dar al explicar el beneficio fiscal en el impuesto de patrimonio las daremos por dadas cuando hablemos del impuesto de sucesiones y donaciones. Voy a estar saltando de la presentación al material teórico, ¿vale? Al material que os enviamos el primer día, esas creo que son 60 páginas, que en esta parte es muy denso. Bueno, probablemente sea muy denso en todas las partes, pero vamos, hoy es particularmente denso. Haremos también, al menos, un primer ejercicio sobre impuesto de patrimonio y sociedades holding, cuando hayamos avanzado un poquito más en la, en la explicación. Y también haremos el caso 3 que tenéis en la plataforma, que os lo he enviado, en realidad lo teníais ya, pero el que os he enviado hoy está sin solucionar, salvo la primera de las 7 pestañas, porque quiero que lo hagamos de una forma un poco interactiva, ¿vale? Entonces, bueno, sin más preámbulo, empezamos con el beneficio fiscal en el impuesto sobre patrimonio, que como vimos el otro día, está recogido en el artículo 4, apartado 8 de la ley del impuesto sobre el patrimonio. Es un beneficio fiscal que nació en 1994 con el acuerdo de convergencia y unión con Felipe González para, digamos, empezar a dar beneficios específicos para empresa familiar. Y aunque el impuesto del patrimonio, como sabéis, es un impuesto extraordinario y este beneficio nació con vocación de ser luego remodelado y adaptado a la integridad del marco fiscal español, en la práctica es que el impuesto extraordinario sigue siendo extraordinario 26 años después, lo cual es doblemente extraordinario, y este beneficio fiscal tan apenas se ha tocado. Como creo que os apunté el otro día, la única modificación significativa que ha habido a efectos legales fue la que salió en noviembre de 2006 con la Ley de Prevención del Fraude de Zapatero, en la que precisamente lo que hace es evitar las estructuras holding que se utilizaban para extender la exención en impuesto de patrimonio a fundamentalmente a SICAPs, que es lo que era el principal pecado, pero vamos, pensemos en SICAPs, pensemos en barcos veleros que pudieran estar dentro de una sociedad. Veremos el porqué y veremos cómo se corrigió. Bueno, esta pestaña que estamos viendo, que, bueno, son 6 cuadritos donde describimos
el beneficio en la izquierda para personas físicas y el beneficio para sociedades mercantiles. Se trata de buscar las diferencias y ahora os explico dónde está una de ellas. Empezamos por la parte fácil. Para las personas físicas, lo que se nos dice es que ha de ser una actividad ejercida de forma habitual, personal y directa. Cuestiones que podemos ir sacando ya de esta frase, que es muy sencillita, que además es una remisión a la ley de IRPF. Bueno, en principio, lo primero, que quien define lo que es y lo que no es una actividad económica es la ley de IRPF. Esto hace que la definición de la actividad que es la madre de la buena parte de la conflictividad, que es el arrendamiento de bienes inmuebles, nos remita a IRPF y en concreto al artículo 27 de la ley del impuesto sobre la renta, en la que se nos dice en el apartado 1 que sean actividades económicas, bueno, lo tenéis ahí reproducido en la página 9 del material teórico y a su vez, más allá de esa definición donde, bueno, lo que habla de las actividades que entran, que se trabaja conjuntamente con el capital, los recursos humanos, etcétera, y hay una remisión expresa a las tarifas empresariales del impuesto de actividades económicas, ¿vale? Bueno, esa parte, entre comillas, es fácil, ¿no? Porque todos podemos intuir lo que es y lo que no es una actividad económica. Para mí el punto crítico en este artículo es el apartado 2, donde se refiere explícitamente al arrendamiento de inmuebles. Un tratamiento muy especial que le hace a esta actividad porque es la que luego termina dando muchos problemas. Entonces os leo, aunque lo tenéis delante. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se entenderá que el arrendamiento de inmuebles se realiza como actividad económica únicamente cuando para la ordenación de esta se utilice al menos una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa. Bueno, son 3 líneas y media que generan miles de actas cada año, que generan muchas decenas de consultas de la Dirección General de Tributos cada año y muchas centenas de resoluciones de tribunales económicos administrativos a lo largo de toda España a lo largo del año. Al final es una condición que aparentemente es de fácil cumplimiento. La jornada completa es jornada completa, es una definición de la normativa laboral que no admitiría discusión. Lo que es y lo que no es contrato laboral también en teoría debería estar bien definido por la normativa laboral. Y una persona es una persona. Una persona no es 0,75 ni 2 medias, aunque parezca que la suma sea más. Y en principio no debería haber mucha discusión con esto. Pero ya veremos que sí. Ya veremos que sí, porque aunque la ley de IRPF se ha modificado varias veces en los últimos años, unos años tremendos, el año 2014, si no recuerdo mal, acabamos el año teniendo una nueva ley de impuesto de sociedades, que agradecimos profundamente, pues porque reordenaba una ley que venía maltratada desde el año 95 con miles de ñapas que ya no sabías dónde buscar las cosas y había artículos bis, ter, quarter, que era imposible y no había una secuencia lógica. Y no se molestaron en hacer una ley de IRPF, hubiera sido de agradecer, y le metieron 60 modificaciones, ¿vale? Pues bueno, en esas 60 modificaciones nadie ha tocado el artículo 27 de la definición de actividad económica, ni particularmente el 27.2. Nos hubiera gustado. ¿Por qué? Pues porque estas modificaciones no son a nivel legal. Al final los cambios legales tienen una cierta garantía, en el sentido de que pasan por el Congreso, o deberían pasar por el Congreso. Ahora con el actual estado son todos reales decretos que por el Congreso pasan, pero para saludar. Deberían ir al Senado, que eso es lo que nos está pasando ahora, y deberían volver al Congreso. Debería haber un trámite de información pública y, bueno, pues más o menos habría garantías de constitucionalidad, habría garantías de coordinación con el resto de la normativa y eso sería un mundo feliz en un país ordenado. Nosotros no nos gusta esto, en general. Entonces, las modificaciones, pues nos gusta hacerlas a nivel interpretativo. Aunque luego, 10 años después, venga el Tribunal Supremo y se las cargue. En el caso concreto del arrendamiento, esta modificación se ha producido a través
de dos resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Central, una de 2006 y otra de 2010. Las tenéis referenciadas más adelante en el material, ¿vale? Aquí solamente quiero adelantaros un poquito. Estas resoluciones se referían en ambos casos a la reserva de reinversión de beneficios de Canarias, que es, bueno, es un beneficio fiscal que hace que en Canarias, cuando el beneficio se reinvierte en una actividad económica, yo creo que no tributa o tributa muy poquito en impuestos de sociedades. Es una cosa absolutamente atípica, pero bueno, es la especialidad canaria, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que allí había empresas que generaban un beneficio empresarial normal, fabricando, distribuyendo, comercializando, lo que se nos pueda ocurrir. Y para aplicar esa reserva de reinversión canaria, lo que hacían era invertir en actividades de arrendamiento. Y entonces, ¿qué es lo que hacían? Pues compraban un local y decían que tenían una persona con contrato laboral y a jornada completa, integrada dentro de su equipo, por cierto. En aquellos años todavía tenían además una oficina dedicada exclusivamente a la gestión, que es un requisito que desapareció en 2014. Y con eso, pues decían, pues he reinvertido y entonces ya dejo de pagar impuestos de sociedades. ¿Qué es lo que empezó a discutir el Tribunal Económico Administrativo Regional de Canarias? Dice, hombre, que me estás engañando, que es que para tener un local alquilado o un piso alquilado no hace falta tener una persona con contrato laboral y a jornada completa. Ya sé que es lo que marca la ley, pero no hace falta, me estás engañando. Bueno, pues si te estás engañando, modifica la ley y pon otras condiciones o pon, yo qué sé, pues no se molestan. El TEAR canario consiguió, emitió una resolución, digamos, dándole la razón a la agencia tributaria en el sentido de que, además de tener ese empleado con contrato laboral y a jornada completa, debe haber carga de trabajo suficiente para justificar la presencia de ese empleado con contrato laboral y a jornada completa. Pues al final es un poco disparatado, ¿no? Porque si la ley te marca una norma, la cumples, ¿no? El poner una condición adicional es un poquito... Me parece un poco raro, pero bueno, esto es de 2006. En 2006, cuando pasó esto, que llegó al TEAC y el TEAC le dio la razón al Tribunal Canario, pues todos nos sonreímos diciendo, fíjate, estos canarios, es que la jeta tenían los tíos que invertían en un garaje y consideraban que era actividad de arrendamiento, etcétera, ¿no? Pero ¿qué ocurrió? Que en 2010 hubo una segunda resolución del TEAC en el mismo sentido. Y por tanto, también procedía de Canarias. Y por tanto, se convirtió en criterio administrativo. Y entonces, a partir de ahí, la de San Quintín, como os podéis imaginar. Porque ¿cuál es la carga de trabajo necesaria para una actividad de arrendamiento? ¿Cuántos contratos tienes que estar gestionando para tener una persona con contrato laboral y a jornada completa? ¿Da lo mismo tener 40 garajes o 3 locales? ¿Qué dan más trabajo? Un piso que tengo alquilado por habitaciones me da más trabajo que el mismo piso si solo tengo un contrato. Pues, bueno, pues todo ese tipo de cosas nadie se ha molestado en resolverlas, ¿no? Y lo dejamos al criterio de un inspector que te cita. Evidentemente hay actividades de arrendamiento que son evidentemente actividades de arrendamiento porque tienen 200 inmuebles. Vale, pues perfecto. Pero el que tiene 10, ¿es actividad o no? Pues con esto nos ganamos la vida, con ese tipo de discusiones, ¿vale? Es la típica situación en la que vas con una herencia, en la que aparentemente cumples todas las condiciones, en la que llevas declarando la exención en patrimonio durante 15 años y nadie te ha dicho nada, porque nadie inspecciona patrimonio, pero se produce el fallecimiento, declaras la reducción del 99% y te encuentras pues con que el criterio del inspector o inspectora que te recibe en ese momento es que 15 inmuebles no son suficientes y que no estás desarrollando actividad económica y, por tanto, pues que te cargas todo el beneficio fiscal, ¿vale? Esto solo estamos hablando de lo de actividad ejercida de forma habitual, personal y directa, ¿vale? Solo de la definición de lo que es una actividad económica. Esto nos vale para actividades a título individual, puede ser arrendador individual o puede ser cualquier otro empresario, por supuesto, o también para el arrendamiento o cualquier otra actividad realizada dentro de una sociedad. Pero, de todas maneras, sí que es necesario el requisito de carga de trabajo suficiente. Lo están aplicando en inspección. Sí, de hecho, digamos,
la desilusión que os voy a transmitir y que espero mitigarla es el hecho de la falta de seguridad jurídica que nos encontramos con este beneficio fiscal, ¿vale? Sobre todo cuando estamos hablando de arrendamiento, ¿vale? El problema que tiene, o sea, el arrendamiento impone un requisito que no impone ninguna otra actividad, que es la de la persona empleada. Y luego el arrendamiento es cierto que es una actividad económica que es que no es una actividad económica, no nos engañemos, es una forma de ahorro. Porque el arrendador corre más riesgos que el que invierte en bolsa, el arrendador genera más riqueza a la sociedad que el que invierte en bolsa. Es que el arrendamiento se consiguió colar por parte de CIO en su momento como actividad económica sin matices y, claro, al final la administración se ha dado cuenta que las grandes fortunas están instrumentando sus patrimonios a través del arrendamiento y están yendo a por ellos vía inspección. Lo lógico sería que esto se corrigiera y que se dijera, mira, pues es que una actividad económica es la que es, el arrendamiento no lo es, pero bueno, como quiero fomentar el arrendamiento, por ejemplo, de viviendas, pues porque no tenemos parque de viviendas, el alquiler no se da en buenas condiciones, bueno, lo que se habla normalmente, pues fomento el arrendamiento de viviendas, pero no hay matiz, aquí es viviendas, sociedades, o sea, viviendas locales o naves industriales, da lo mismo, ¿no? O garajes. Entonces, es el problema de la conflictividad. Y lo de la carga de trabajo, que no ha sido redefinido por la ley, pues es lo que se está aplicando a nivel de inspección. Otra cuestión que con el tema de actividad ejercida de forma habitual, personal y directa nos encontramos es el del empresario jubilado, ¿vale? Lo veremos un poquito más en detalle, no sé si será hoy o será ya el martes, pero nos encontramos con situaciones de, por ejemplo, un taxista que se jubila. Tiene 10 vehículos con sus correspondientes conductores, tiene una buena estructura, pero él se jubila, él deja de ser taxista y él se jubila total o parcialmente. Entonces, la discusión es, ¿sigue siendo empresario y, por tanto, sigue desarrollando la actividad de forma habitual, personal y directa, aunque no conduzca? Y aunque esté jubilado, porque claro, es que la jubilación es un cese de actividad y la jubilación parcial es un cese de actividad parcial. Bueno, pues es un tema que, como veremos un poquito más adelante, genera problemas. Y quien dice taxistas, podemos hablar, por ejemplo, de agricultores. Si leéis la prensa habitualmente, ya sabéis que todos los que se mueren por caídas de tractor tienen más de 65 años. Es una cosa... Y están todos jubilados. Y todos mueren haciendo lo que les gusta, lo cual me parece una cosa encomiable, ¿no? Pero que muchas veces, lo que quiero decir es que la jubilación de un agricultor casi nunca es una jubilación de verdad, porque siempre les dejan ir a trabajar a sus fincas propias, etcétera, ¿no? Entonces, se nos van a dar situaciones de personas que tenemos que defender ese ejercicio de la actividad de una forma habitual, personal y directa, lo tenemos que defender en situaciones, pues eso, como las de los agricultores, que no es sencillo, porque la agricultura no hay ninguna duda de que es una actividad económica. Ahí no hace falta tener empleado, ¿vale? El que tiene un huerto y produce un poquito de tomate y lo lleva al mercado y lo vende es un empresario. Por pequeño que sea el huerto, por pequeña que sea la dedicación y por mucho que muchos de esos tomates se los coma en su casa. El problema no es de definición de la actividad, a diferencia de lo que pasa con el arrendamiento. El problema en estos casos es que si esa actividad puede o no ser su principal fuente de renta, que es el segundo punto en el que tenemos que incidir, ¿vale? Cuando estamos hablando de personas físicas, necesitamos que la actividad que queremos considerar exenta sea su principal fuente de renta. ¿Esto qué significa? Pues que tiene que ser más del 50% de su base imponible de IRPF, sin distinguir la fuente y con peculiaridades. Por ejemplo, cuando hablamos de principal fuente de renta de un empresario en módulos, tendremos que poner que lo que genera la actividad es lo que nos marca el módulo. Que está muy bien, porque normalmente nos sirve para pagar menos impuestos sobre la renta, pero que en un momento dado puede hacer que esa actividad agrícola no sea la principal fuente de renta. Por ejemplo, porque este año el agricultor ha vendido el apartamento que tenía en la playa, ganando dinero. O ha deshecho operaciones de fondos de inversión, ganando dinero. Y ha tenido más ganancia que lo que le marca el módulo de agricultura. Ese año el agricultor
no tendrá exenta la actividad en impuestos sobre el patrimonio y tendremos que rezar rosarios para que no se muera. Porque si se muere tampoco podrá aplicar la reducción del 99% en el impuesto de sucesiones y donaciones. ¿Más cuestiones sobre la principal fuente de renta? Pues que si nos pasamos a la columna de al lado, cuando estamos hablando de que la sociedad que queremos dejar exenta tiene que proporcionar una remuneración al administrador o al familiar que realiza cargos de funciones de dirección, tiene que darle una remuneración que represente más del 50% de los rendimientos del trabajo o actividad económica. Es decir, ese gerente de una sociedad limitada que cobra una remuneración y deja exenta a su familia podrá vender el apartamento de la playa y no le influye. O podrá vender un fondo de inversión y no le influye. No pone en peligro por eso la reducción. A diferencia de lo que le pasa a la persona física, que se le mezcla todo, ¿vale? De esto siempre pregunto en el examen. ¿Por qué? Pues porque una vez me equivoqué y me cargué una reducción por una cuestión de estas. Luego la gané en tribunales, pero fue injusto. Entonces sigo asumiendo el error. Eso nunca debió llegar a tribunales. Nunca debió llegar a tribunales porque me equivoqué. Entonces, medir muy bien esto, medir lo que es lo que estamos haciendo, si estamos hablando de una persona física o de una sociedad, porque el matiz de que sea la principal fuente de renta, es decir, que trabajemos sobre el 100% de la base imponible o que solo tengamos que fijarnos en rendimientos del trabajo y actividad económica, puede ser importante. Sobre todo cuando nos liamos y resulta que la misma persona está recibiendo una remuneración de la SL por sus funciones de gerencia y además tiene una actividad económica individual, por ejemplo, de economista. Yo soy administrador de mi sociedad familiar en la que no trabajo, solo soy el administrador o trabajo poco y mi actividad, yo no tengo sociedad familiar, pero y mi actividad como economista es mi principal fuente de renta, de eso vivo y con la actividad como economista gano 50.000 euros al año. Y además gano otros 10.000 euros, por poner algo, como administrador de esa sociedad familiar con la que consigo dejar exento a mi grupo, que ahora veremos a ver cuál es ese grupo al que consigo dejar exento. Tengo que tener cuidado, porque mientras mi actividad económica como economista esté exenta, la actividad mis participaciones en la SL familiar estarán exentas. ¿Por qué? Porque cuando hacemos estas comparaciones, las fuentes exentas solo se comparan con las no exentas, no con el resto de funciones exentas. Esto es un lío. Creo que lo tendréis mejor explicado en los apuntes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si yo soy muy torpecico y resulta que ya os digo que gano 50.000 euros como economista, pero resulta que en 2020 se me ocurre vender ese apartamento de la playa que nunca he tenido y gano 60.000 euros, en 2020 mi actividad como economista no estará exenta. Y por tanto, cuando yo haga la comparación de lo que gano en la sociedad limitada familiar, esos 10.000 euros serán menos del 50% del rendimiento de mi actividad económica o del trabajo, porque tendré exentos 10.000 sobre unos rendimientos totales de 10.000, que son los mismos 10.000, más los 50.000 como economista. Es decir, la venta del apartamento en la playa, que os he dicho, ojo, no te preocupes que si lo que quieres dejar exenta es una sociedad limitada familiar, no te influye directamente. Te puede destrozar la reducción indirectamente, cargándose la exención que puedas tener en una actividad económica individual. Es un pequeño lío, ¿vale? Bueno, os cuento lo que me pasa y para que lo vayáis cogiendo. Pero lo que sí que necesito que tengáis muy claro es que cuando estamos hablando de personas físicas hablamos de principal fuente de renta cogiendo toda la base imponible y cuando estemos hablando de remuneraciones procedentes de sociedades tenemos que comparar solo con rendimientos del trabajo o actividad económica. Esencial, ¿vale? Seguimos avanzando con el beneficio dirigido a personas físicas.
en concreto con el tema de la valoración. ¿Cómo valoramos los distintos elementos que tenemos en una actividad económica? Bueno, pues seguimos las normas generales de definición de base imponible del impuesto sobre el patrimonio, que al final lo que nos remiten es para casi todos los elementos al valor contable, excepto para los inmuebles. Los inmuebles, como sabéis, el impuesto de patrimonio se valoran por el mayor entre el coste de adquisición, el valor catastral y el valor comprobado por la administración a efectos de otro impuesto, que normalmente es transmisiones patrimoniales en la versión de transmisiones patrimoniales onerosas o en la versión... esto se corresponde con los apuntes 2.1 y 2.2. Sí, 2.1, 2.2 y 2.3. Sí, a ver, es que con esta presentación, con esta diapositiva, voy a dar casi todo el punto 2, ¿vale? Entonces, sí que hay que estudiar, o sea, lo que tendréis que revisaros es el punto donde lo tenéis más estructurado, es ahí, pero no voy a seguir leyendo directamente los apuntes de teoría, ¿vale? Porque, claro, si no, en el fondo, pues la clase sobra. Si solamente os remito a que leáis lo que os he puesto, en lo que os he puesto hay cosas que no pongo porque son ejemplos o son situaciones o experiencias que no se reproducen en un material teórico, ¿vale? Pero sí, me refiero a que si el 2.1 se refiere a personas físicas. Sí, 2.1 personas físicas, efectivamente. Eso es. Ahora vamos a hablar, o sea, dentro del 2.1 personas físicas hemos hablado de la definición de actividad económica en IRPF, que es lo que aparece al final de la página 8. Hemos visto la definición del artículo 27 de IRPF. Estamos ahora a mitad de la página 9 explicando lo del valor a efectos del impuesto sobre patrimonio. Pero claro, dentro de esto explico que lo que pone el artículo 11 está muy claro, pero os advierto de que a efectos de impuesto sobre patrimonio, los inmuebles no se valoran por el valor contable cuando estamos hablando de una persona física que es la propietaria de los inmuebles, sino que tenemos que ir a coger el mayor entre el coste de adquisición, el valor catastral y el comprobado a efectos de transmisiones de otro impuesto, transmisiones patrimoniales o actos jurídicos documentados, ¿vale? Más curiosidades, hablando de personas físicas, cuando tenemos los activos consorciales afectos a la actividad. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que un matrimonio en el que ella es farmacéutica y él es policía, por poner un funcionario. Un policía no puede desarrollar ninguna actividad, pues es incompatible por su estatuto, ¿vale? Entonces, resulta que están casados en régimen consorcial y deciden, oye, vamos a comprar el local donde tengo la farmacia. Y entonces, bueno, pues el matrimonio, cada uno pone lo que puede, pero compran en consorciales ese local. Por tanto, ese local, la propiedad jurídica es 50% de la farmacéutica y 50% del policía. Policía que, por cierto, ni siquiera cobra alquiler por ese local, porque, bueno, pues si es que es de su mujer, que es que lo que gana su mujer en la farmacia y lo que gana él en su trabajo, lo juntan, lo suman y con eso pagan los gastos de la familia. A la hora de declarar el impuesto sobre patrimonio, la farmacéutica declarará exento pues toda su actividad, es decir, declara exenta las existencias de mercancía que tiene a 31 de diciembre, declara exentas todas las instalaciones del local que pueda tener ahí, pues eso, estanterías, equipo informático, cajas, iluminación, etcétera, y declara exento ese 50% del local que es suyo. Esto es normal, o por lo menos es intuitivo, ¿no? Al final, su parte del local forma parte de una actividad económica que, cumpliendo el resto de requisitos, estará exenta en impuestos sobre patrimonio. Esto no es raro. Lo que es raro, al menos a mí me lo parece, es que ese policía que no puede desarrollar actividad económica, en su impuesto sobre el patrimonio declara como exento por estar afecto a actividades económicas el 50% del local de su propiedad. ¿Vale? Esto es lo que viene en
el segundo punto después de transcribir el artículo 27. Esto es sobre lo que os quiero llamar la atención, que es curioso. A mí me parece muy curioso porque permites que funcionarios que no pueden ser empresarios tengan exenciones empresariales. Y tiene su gracia, claro, porque si no se nos producen desequilibrios en matrimonios en los que el empresario tributa mucho menos que el no empresario, precisamente por las exenciones, ¿no? Entonces, curiosamente pasa esto. Por ejemplo, eso es lo más habitual con los locales. Evidentemente, el policía no va a ser el propietario del 50% de las existencias de la farmacia ni el 50% de las estanterías, pero sí del local, ¿vale? Luego, cuando hablamos de que la actividad que queremos dejar exenta de la persona física tiene que ser más del 50% de la base imponible, lo que tiene que ser más del 50% de la base imponible son los rendimientos netos. Si estáis haciendo rentas ahora, bueno, pues ya sabéis un poco cuál es la estructura, ingresos brutos, gastos, no sé qué, pero hay una serie de reducciones que no son contables y que hacen que el rendimiento que declaramos sea inferior al rendimiento real. Por ejemplo, en la actividad que se declara por estimación directa simplificada, metemos un 5% de gastos de difícil justificación con el límite, con el tope máximo de 2.000 euros. Pues lo que tenemos que coger para calcular no es ingresos menos gastos, es ingresos menos gastos menos los 2.000 euros. ¿Vale? Entonces, ojo, por ejemplo, cuando en una actividad aplicamos una libertad de amortización y reducimos el resultado y lo dejamos a cero, por ejemplo, o lo dejamos muy reducido. Cuando vayamos a hacer la comparación a efectos del impuesto sobre patrimonio, ojo, que igual lo que nos ahorramos en renta no lo vamos a pagar en patrimonio, pero podemos poner en peligro una reducción en el impuesto de sucesiones y donaciones, ¿vale? Entonces eso, el cuidado porque hablamos siempre de rendimientos netos. ¿Qué ocurre con Leonardo da Vinci? Por poner un ejemplo gráfico, que este gacho pues era médico, era arquitecto, era pintor, era escultor, el tío era un figura. Y por cada una de sus actividades generaba ingresos y gastos, lógicamente. Espero que en el IAE le hicieran una rebajita. ¿Cómo sabemos si cada una de esas actividades está exenta o no? En este caso, cuando una persona física desarrolla varias actividades, el cómputo se realiza de manera global. Es decir, sumaremos todos los rendimientos procedentes de actividades y lo compararemos con el resto de la base imponible. No es lo mismo que coger cada uno de ellos y compararlo con el resto de la base imponible. Me explico. Si yo tengo 3 actividades y en cada una de ellas gano 20.000 euros y, por tanto, la suma de mis rendimientos de actividades económicas son 60.000 y el resto de mi base imponible son 50.000 euros que he ganado vendiendo un apartamento en la playa, lo que me dice la norma es que suma, porque 20 más 20 más 20 son 60, que es más del 50% de 110. ¿Vale? Entonces, esta comparación se hace de forma conjunta. Sumamos todas las actividades económicas. Si lo hiciéramos de forma individual, compararíamos 20.000 con los 50.000 no exentos, es decir, compararíamos 20.000 con 70.000, estaríamos por debajo del 50%, y ninguna de las actividades económicas estaría exenta. ¿De acuerdo? Lo comento esto porque cuando lleguemos a la parte de sociedades y queramos ver qué pasa si intentamos simultanear una sociedad exenta que nos genera remuneración y una actividad económica individual, la comparación no se hace sumando, se hace cogiendo cada una de ellas y comparándola con las fuentes no exentas. Lo veremos un poquito más adelante y luego si no, lo haremos con algún ejemplo un poco más gráfico, ¿de acuerdo? Y esto en cuanto a lo que son las personas físicas en impuestos sobre patrimonio.
Para esto dan las tres casillas de la izquierda, ¿vale? Vamos a ver ahora las sociedades. Muchas cosas de las que hemos visto nos valen, pero tenemos que ser un poquito más explícitos y nos vamos a encontrar con situaciones mucho más polémicas que en la persona física. ¿Por qué? Porque una persona física, lo que está afecto y lo que no está afecto a una actividad económica nos lo define la ley de renta. Y nos define la ley de renta, por ejemplo, que las acciones en sociedades nunca pueden estar afectas a una actividad económica. De hecho, la ley de renta nos dice que ni siquiera la tesorería puede estar afectada a una ley de renta, más o menos, o sea, a una actividad económica. Luego veremos que hay matices sobre esto. Pero en las sociedades, ¿qué ocurre? Que es que dentro de la sociedad tenemos todo mezclado. En el mismo balance podemos estar teniendo una fábrica fantástica que da trabajo a toda la comarca y encima contrata a 15 discapacitados a través de un centro especial de empleo y dices, joder, qué empresa más cojonuda, vamos a darle la reducción y además tener acciones en Telefónica. Entonces, nos obliga el hecho de que sea una sociedad mercantil a establecer una serie de normas que son un poco distintas, ¿vale? Entonces, los requisitos que se nos plantean para una sociedad mercantil son los que van a la derecha, que ya veis que son más, para empezar, empezamos a tener algún pequeño problema, y que vamos a repasar de una manera un poquito pormenorizada. En cuanto al primero, ejercicio efectivo de una actividad económica, bueno, nos remitimos a lo visto cuando hemos hablado de personas físicas. Aquí sí que no hay diferencia, ¿vale? Tenemos que ver si hay actividad económica o no conforme a la definición que nos marque, al final, aunque parezca mentira, la ley de renta, aunque estemos hablando de una sociedad. Porque la ley de renta está ligada íntimamente con el impuesto sobre patrimonio y es una subdirección que es, dentro de la Dirección General de Tributos, es una subdirección distinta de la de impuesto de sociedades. Entonces, al final, los criterios para aplicar las exenciones en patrimonio o para la reducción en sucesiones y donaciones nos lo marca la subdirección de IRPF, no la de sociedades. Esto genera situaciones un poco kafkianas, como por ejemplo que la definición de sociedad patrimonial en impuestos de sociedades, patrimonial como analogía de lo inactivo, no es lo mismo que la que vamos a tener en impuestos sobre patrimonio. Y que se evacúen consultas en impuestos de sociedades en cuanto a la calificación del arrendamiento como actividad económica, que establecen condiciones distintas para impuestos de sociedades que para impuestos sobre patrimonio. Os pongo un ejemplo. Una empresa, una sociedad, la ley de IRPF remite a la LIS. ¿En qué? Al revés. María, si abres ¿te puedo abrir el micrófono o no sé, o no, lo tengo que hacer yo? Espera, a ver si lo consigo hacer. Te he desbloqueado el micrófono. ¿Puedes hablar? Es que igual vamos más rápido. ¿No te sale el micro? Yo te he desbloqueado, pero es que no sé cómo va, lo siento. Vamos a ver. Espera, ¿desbloquear el micrófono? No. Ahora se supone que lo tienes abierto. ¿Lo tienes abierto? Hola, ¿me escuchas? Ahora sí, perfectamente, eso es. A ver, explícame porque si no Vale. nos vamos a cruzar y va a ser peor. Dime. No, por ejemplo, que cuando hay consultas en la Dirección General de Tributos, si hablan, por ejemplo, de impuestos sobre la renta de las personas físicas, puede remitir, o sea, se puede aplicar esa normativa para impuestos sobre sociedades, ¿no? A eso me refiero. Sí, a ver, hay muchas remisiones, por ejemplo, cuando en la ley de IRPF te dicen, a ver, ¿cómo determinas el rendimiento de una actividad económica en estimación directa? Y te dice, como en impuesto de sociedades, más o menos. Hay una remisión a la forma de cálculo. Hay muchos momentos en los que hay una remisión expresa, pero en este caso concreto, cuando estamos definiendo si una actividad es económica o no, y particularmente el tema de arrendamiento, a pesar de que en impuesto de sociedades hay una definición de sociedad patrimonial,
que se podría haber aprovechado la de patrimonio o haberlas puesto igual, no es así. Entonces, es el ejemplo que os iba a poner. Una empresa que tiene un centro comercial y manda una consulta diciendo, oiga, es que a mí no me hace falta tener una persona con contrato laboral y a jornada completa. Yo tengo que contratar a una empresa especializada que, aparte de llevarme la contabilidad y emitirme las facturas, que eso es relativamente fácil, me busque a los operadores de mi centro comercial. Entonces, no voy a tener empleado, pero voy a tener esta empresa especializada. Y entonces la Subdirección General de Impuestos de Sociedades le dice, pues estupendo, usted no es sociedad patrimonial. El arrendamiento es la actividad económica a efectos de impuestos de sociedades. Ya, pero llega la Subdirección General de IRPF y le dice que no, que en la ley de impuesto de patrimonio esto no está previsto, que en la ley de IRPF se dice explícitamente que tiene que haber persona contratada con contrato laboral y a jornada completa y que, por tanto, no puede alcanzar la exención con esa actividad. ¿Vale? Entonces, sí que es cierto que hay remisiones continuas, pero son remisiones explícitas. Cuando no hay remisión explícita, no podemos aplicar la analogía. Vale, ya te entiendo. Es el peligro. Es el peligro, ¿vale? Espera, te cierro por si acaso, porque así estarás más cómoda. Vale, ya estás. Cualquiera, si veis que, bueno, claro, lo intento intento estar atento al chat, pero probablemente se me estará escapando. Entonces, eso, tener cuidado con las analogías. Y esta discusión la he tenido con algún cliente que me dice que no quiero tener empleado, que prefiero que me lleves las cosas tú en el despacho con tu equipo, porque al final, en vez de tener un empleado, tengo 3 y todo está mucho más claro y no tengo el riesgo de que ese empleado al que le he dado todo de mi empresa, toda la información y ha sido el que ha gestionado, etcétera, se me vaya y de un día para otro me quede con que no sé ni a qué teléfono llamar a mis inquilinos. Prefiero que lo lleves tú en el despacho. Yo en el despacho procuro no llevarlo por una cuestión filosófica, pero es que además es que les estoy causando un problema. Les estoy cobrando una minuta para generarles un problema. Entonces, cuidado con estas analogías. El impuesto de sociedades es más alegre. El impuesto de sociedades va más al fondo y no a la forma, porque el impuesto de sociedades está, digamos, impregnado de contabilidad y estamos con el principio este que nos vienen repitiendo desde hace unos años de que prevalezca el fondo sobre la forma, etcétera. Entonces, a la hora de definir la actividad, te dicen, oiga, el empleado está muy bien, es estupendo, si tiene carga de trabajo, fenomenal, pero si no es empleado con contrato laboral, pero usted me demuestra que esa labor la están realizando a través de una empresa de servicios auxiliares, si no es una persona, sino que son 2, pero que están a dedicación parcial, bueno, las situaciones que se os ocurran, el impuesto de sociedades abre la mano para no determinar que esa sociedad es patrimonial y mientras el impuesto de patrimonio sigue con la puerta cerrada. Entre otras cosas porque nadie regula impuestos sobre patrimonio desde hace 26 años. ¿Vale? Con estos matices sobre actividad económica, otra condición que se nos impone es que no sea sociedad patrimonial. ¿Qué es lo que...? A ver, lo que nos dice, lo primero, es que esa actividad económica tiene que ser la principal fuente de renta. Pero nos podríamos encontrar, imaginemos que soy un tío millonario, yo tengo mi actividad como economista, yo genero una renta, como os he puesto antes en el ejemplo, de 50.000 euros como economista, pero además tengo inmuebles arrendados que me generan 40.000 y lo tengo todo dentro de la misma sociedad. Entonces, la primera condición de ejercer una actividad de forma personal, habitual y directa la cumplo. Pero me dicen, ojo, no. Además, no puede ser sociedad patrimonial. Las sociedades patrimoniales son aquellas en las que más de la mitad del activo está compuesto por elementos no afectos a actividades económicas. Es una definición negativa, ¿vale? No dice que más de la mitad del activo está afecto a actividades económicas. Nos dice que es patrimonial aquella que más de la mitad del activo no está afecto a actividades económicas. ¿Por qué? Porque en la consideración de activo no afecto haremos una serie de operaciones para eliminar el efecto de las reservas acumuladas en los últimos 10 años. Lo veremos en el ejemplo. Ahora no me paro aquí si no os importa, porque estoy yendo al ritmo que se puede ir, pero tendríamos que ir un poquito más rápido. Y prefiero que lo veamos con el ejemplo que es más rápido, ¿no? Pero quedaos con esto. La definición de sociedad patrimonial es
patrimonial es aquella que más de la mitad del activo no está afecto a actividades económicas. Ya os adelanto, es que no puedo aguantarme. No se considera no afecto aquella parte del activo que esté financiada con los beneficios y reservas generados en actividades económicas en los últimos 10 años. ¿Vale? En los ejemplos que veremos sobre patrimonio, sobre sucesiones, siempre haremos dos cálculos. El primero se resuelve con un sí o con un no. ¿Podemos aplicar la exención? La pregunta que haremos ¿es una sociedad patrimonial? Y en ese cálculo trabajaremos con el activo no afecto y con las reservas acumuladas. Y luego haremos un segundo cálculo de cuál es el importe que está realmente exento. Ese sí que me espero un poquito para más adelante. Como estamos en sociedades mercantiles, para definir una sociedad familiar nos marcan unos porcentajes de participación mínima. Y ese porcentaje de participación mínima nos dicen que es el 5% si estamos pensando en un contribuyente de forma individual o el 20% si contamos con el contribuyente y sus parientes hasta segundo grado. Es decir, segundo grado nuestros son nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros hermanos. No nuestros primos, no nuestros sobrinos. ¿De acuerdo? Entonces, 5% individual, 20% grupo familiar. Ojo, que lo que definimos aquí como grupo familiar está a segundo grado. Cuando veamos sucesiones, veremos que quien puede heredar en determinadas circunstancias puede ser familiares de hasta tercer grado. Entonces, en Aragón en su momento llegó a ser hasta cuarto grado, pero se corrigió el año pasado. Se recortó el año pasado, ¿vale? Entonces, participación mínima del 5%. Poco extraño. Cuando hablábamos el otro día de qué es lo que era la definición económica de una empresa familiar, hablábamos de que la mayoría del capital social o de los derechos de voto quedaban en manos del fundador o sus descendientes. Aquí nos podemos encontrar como que estamos en una sociedad familiar teniendo el 5%. Y ni siquiera nos dicen que tiene que venir de herencia. Podemos habernos juntado 20 colegas, que poner cada uno un 5% y tendremos una sociedad familiar. ¿Vale? Pero bueno, entiendo que la ley fiscal tiene que poner unas normas que sean lo más objetivas posibles y en este caso lo ha hecho. En su momento, esta participación mínima, cuando nació el beneficio fiscal, era del 33%. Y además, el matrimonio en consorciales se consideraba que era la mitad para cada uno. No había posibilidad de cómputo a nivel de grupo familiar. Poco a poco se fue bajando porque se quedaban muchas empresas familiares fuera, sobre todo en cuanto había una herencia por el camino, una sucesión, y ahora estamos en ese 5% que, en mi opinión, pues es excesivamente bajo porque no define a una sociedad familiar, ¿no? Y la otra condición es que el sujeto pasivo o algún miembro de su familia, de ese grupo familiar que hemos visto antes, tiene que ejercer funciones de dirección. Funciones de dirección son miembro del órgano de administración, gerente, director de departamento, bueno, lo que se os ocurra. Aparentemente, el hecho de ejercer o no funciones de dirección es una cosa relativamente objetiva. En la práctica, esto genera conflictividad para dar, vender y regalar, ¿vale? Lo veremos porque dentro del material teórico tenéis una serie de... Os he puesto una serie de consultas sobre determinados temas polémicos de estos beneficios fiscales dentro ya del punto 3 y veremos alguna casuística un poco curiosa, ¿vale? Lo dicho, por estas funciones de dirección se tiene que cobrar más del 50% de los rendimientos del trabajo a actividad económica. En el momento que haya uno de la familia que cumpla estas condiciones, ya deja exento a toda la familia, ¿vale? Aunque ese resto de la familia no ejerza funciones de dirección y no cobre, evidentemente. Es decir, el hermano empresario deja exento al hermano médico. Está bien, yo creo que es justo, entre comillas, porque es verdad que al final el hermano médico tiene una participación ahí que se está comiendo y que es familiar y que no puede vender y que, bueno, pues le da el mismo tratamiento que si fuera él el gestor, ¿de acuerdo? Y además nos evita el problema de meter al hermano médico en el órgano de administración de mentiras y poner una remuneración de mentiras para que alcance la exención, ¿vale? Nos evitamos el tener que mentir.
Y luego, ¿cómo valoramos las sociedades mercantiles? Pues de acuerdo exactamente conforme al impuesto sobre patrimonio, es decir, el mayor entre el valor teórico contable y el valor de capitalización de los beneficios. Salvo que la empresa esté auditada y que entonces lo que nos prevalece es el valor teórico contable. Veremos en ejemplos, qué supone esto en la práctica. Porque hay ocasiones en las que nos puede interesar una empresa no obligada a auditar, someterla a auditoría voluntaria para evitar que la capitalización de beneficios nos suponga un disparate en impuestos sobre patrimonio. ¿De acuerdo? Lo vemos con algún caso práctico. Y bueno, pues esto es lo que tenemos, digamos, este es el marco general. Y ahora empezamos a hablar de peculiaridades. ¿De acuerdo? Llevamos un poco más de una hora con una diapositiva. Ya os he dicho que esta clase, lo siento, pero es que es densa. Pero es que esta parte, si no me equivoco, la habéis dado muy por encima en sucesiones y donaciones y patrimonio. Todos los años pasa y este año pues todavía más. Y bueno, pues no nos queda más remedio porque si no el módulo se nos queda descabezado. ¿De acuerdo? Esto es lo que os he adelantado antes. Ya os he dicho que es una cosa que la impaciencia, el ansia viva que dice José Mota, me come. ¿Qué es activo afecto? ¿Qué es activo no afecto? Como os explicaba antes, a pesar de que la intuición nos dice que activo afecto más activo no afecto es igual a activo total, a la hora de ver este beneficio fiscal de si lo podemos aplicar o no, esa primera pregunta de sí o no, esa primera pregunta de si el activo no afecto es más del 50% del total, tenemos que tener en cuenta las reservas generadas por actividades económicas en los últimos 10 años, porque esas reservas minoran el valor del activo no afecto, el valor del numerador de esa fracción que tiene que quedar por debajo del 50% del activo total. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Pero qué ocurre? Dices, bueno, pues he conseguido aplicar la exención en impuestos sobre patrimonio. ¿La exención me alcanza a todo el valor de la empresa o no? Pues ya veremos que no. Que en realidad la exención solo alcanza al patrimonio afecto a la actividad. Aquí la definición es en positivo, ¿vale? La primera pregunta, medimos activo no afecto, y en la segunda pregunta medimos patrimonio afecto, es decir, activo afecto menos deudas generadas en la actividad. Por eso se nos puede dar el caso de que alguien tenga aparentemente en esa primera pregunta esté lejísimos del 50% y que lo aplica a la exención fenomenal y luego nos encontremos que en la segunda pregunta lo que realmente tiene exento es muy poco. Lo veremos con ejemplos, ¿vale? Que es el caso 3 que os propongo. Más cuestiones polémicas. El concepto de valores. ¿Qué son y qué no son valores? En el material teórico tenéis un montón de cosas digamos, es una enumeración que viene de la ley, de aquellas participaciones financieras que no se consideran valores. ¿Por qué? Porque los valores se consideran en teoría o en general activo no afecto y te pueden hacer caer en la patrimonialidad. Entonces, nos dicen que no se consideran valores y, por tanto, no se consideran activos no afectos y, por tanto, no nos hacen caer en patrimonialidad los activos que tienen las compañías de seguros en su activo para cobertura de garantías. Bueno, como todos tenemos muchos clientes, compañías de seguros, pues lo aplicaremos sin duda. Aquellos poseídos por disposiciones legales o reglamentarias, pues no se me ocurren muchas cosas, pero bueno, seguramente lo habrá. No se consideran valores los derechos de crédito nacidos de operaciones comerciales. Es decir, yo le vendo a un cliente y le cobro dentro de 60 días, ese saldo que me aparece en el activo no es un valor. ¿Vale? Yo le vendo a una empresa del grupo y le cobro a 60 días, esa cuenta a cobrar no es un valor. Pero yo a esa misma empresa del grupo le hago un préstamo, aunque sea para pagarme la factura anterior, y ese préstamo sí que es un valor
y por tanto sí que es un activo no afecto y sí que me puede hacer caer en patrimonialidad. ¿De acuerdo? El caso, digamos que el caso más general que nos vamos a encontrar siempre son las sociedades holding, es decir, aquellas sociedades con o sin actividad propia que además participan en otras empresas. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Que no se consideran valores las participaciones en otras empresas que desarrollen actividad, participaciones iguales o superiores al 5%, y que se mantengan con la intención de gestionar la participación. Es una expresión, en mi opinión, que es poco afortunada, ¿vale? Porque todas las participaciones se mantienen con la intención de gestionarlas, aunque vayamos al banco mañana y compremos acciones de Telefónica, por volver al ejemplo anterior, ¿no? Esto, pues que evidentemente genera división de opiniones, como dicen los taurinos, y ha habido discusiones al respecto. Tributos, en su momento, lo que dijo es que no hay ningún requisito adicional, que basta con que la mantengas con la intención de gestionar la participación. ¿Y eso cómo lo acreditas? Oiga, pues es que voy a la Junta General cuando me llaman. Ya está. Es decir, voy un día al año y nada más. Sin embargo, la propia Dirección General de Tributos, este criterio de 2001 lo matiza en 2004 y emite una consulta en la que dice que para que esa participación en otra empresa no se considere valor y, por tanto, no nos haga caer en patrimonialidad, además de tener que ser superior al 5% en el capital social de la participada, nuestra sociedad holding debe ser la administradora de la participada o debe ser una administradora. Porque, claro, es poco probable que teniendo el 5% en una empresa seamos el administrador único. De hecho, depende de quién tenga el 95%, es poco probable que seamos administradores, incluso poco recomendable, ¿vale? Porque vamos a asumir responsabilidades a medias cuando beneficios solamente nos va a quedar el 5%. Este requisito de tributos de 2004 ha sido muy poco aplicado en el territorio común o en España, no territorio común, en España. Sí que se ha aplicado por la Inspección de Gobierno de Aragón desde 2000, os diría que 2010 en adelante, 2012 en adelante quizá, y han conseguido imponerlo. Y el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en la sentencia que os hago llegar ahí de 2014, ya lo ha establecido, o sea, le dio la razón al Gobierno de Aragón, con lo cual ahora ya no te libras. Entonces, tú vas a una inspección en este momento en la que tienes una sociedad holding que participa en una filial al 100%, ¿vale? Vamos al ejemplo extremo porque lo he visto. Y el administrador de la filial no es la holding, sino el dueño de la holding, ¿vale? Una situación, pues eso, pues por no montar una sociedad que sea administradora de otra, que lío, no sé qué, vas al notario, pues chico, ¿dónde vas? Si al final vas a firmar todo tú, pues te pones tú, etcétera. Pues en esa situación, y amparándose en esta sentencia, el Gobierno de Aragón está negando la reducción en el impuesto de sucesiones y donaciones. ¿De acuerdo? Con lo cual, mucho cuidado con estas estructuras holding porque nos pueden llevar al descalabro. Y basta con que nombremos a la holding como administradora y a su vez está evidentemente como representante de la persona que queríamos que fuera la que gestionara, ¿no? Pues ojo con esta sentencia, porque la están aplicando a rajatabla, ¿eh? Y además, digamos, sabiendo que en ocasiones generan injusticias, porque también saben que en ocasiones se generan injusticias en contra suya, por darles una salida, ¿eh? Porque me parece que un funcionario nunca debe ser injusto, porque para eso trabaja para todos nosotros, pero bueno, ahí andamos. Entonces, cuidadito con las sociedades holding, por la especial definición. La buena noticia es que efectivamente podemos, la administradora debe ser la propia holding y nombrar a un representante persona física. A ver, una sociedad no puede ser administradora ella sola porque no tiene manos para firmar. Entonces, cuando haces una escritura de este tipo, la holding se nombra administradora y en el mismo acto, el administrador de la holding o el consejo de administración de la holding o el órgano que sea, designa una persona física que puede ser un socio, puede ser un administrador de la propia holding o puede ser un profesional, lo designa como persona física representante permanente en el órgano de administración de la filial, ¿vale? Eso es lo que nos requieren.
Ya os digo que esto el problema que tienes cuando tienes un 5% o un 20% o un 49% en una sociedad que no controlas y el otro 51% que manda decide que esta sociedad es gobernada por un administrador único, que es él. Tú tienes un 49% y como holding no puedes alcanzar la exención. ¿De acuerdo? Hemos de estar atentos. A ver, hay situaciones en las que la realidad hará que no podamos hacerlo. Lo que es gordo es que nos pase sabiendo que lo podemos, en las situaciones que podemos evitarlo, ¿vale? Y es sobre las que os quiero llamar la atención. Segunda cuestión con la que tenemos que estar atentos, que es con el tema ese de los beneficios acumulados en los últimos 10 años, ¿vale? Evidentemente tienen que ser beneficios no distribuidos, porque si no ya no están en el balance y por tanto no se pueden restar del importe de esos activos en principio no afectos, ¿de acuerdo? Pero se nos abre un poquito la mano en el sentido de que no hace falta que ese beneficio de actividad económica lo haya generado la propia sociedad sobre la que estamos trabajando ahora. También le vale si viene de dividendos procedentes de sociedades filiales que desarrollan actividad, ¿vale? Es decir, nos lo facilita para una holding pura. Una holding pura es aquella que no tiene actividad propia. Una holding mixta es pues, una empresa, un empresón, grande o pequeño, que aparte de tener su propia fábrica y su propia actividad, pues participa en otras empresas, pues por el motivo que sea, pues porque son sus distribuidoras en distintos puntos del mundo o de España, porque son sus clientes o son proveedores de suyos, bueno, por el motivo que sea, ¿no? Entonces, si esa sociedad holding con actividad, probablemente sus propios beneficios acumulados harán que pueda restar del activo no afecto. Pero si estamos hablando de una holding pura y nos pusieran la restricción solo a los beneficios de actividades económicas generados por ella, serían cero, porque nunca ha desarrollado actividad directamente. Y lo que nos abren aquí la posibilidad es de que lo hagamos a través de los dividendos de sociedades filiales. Pero cuidado, os lo he advertido antes y os lo vuelvo a advertir ahora y lo voy a repetir muchas veces. Es muy pesado y encima como no os veo la cara, ni siquiera me doy cuenta de la cara de asco que ponéis cuando os lo repito una y otra vez. Es decir, os repito que la primera pregunta, la que se responde con sí o no, es la del activo no afecto y es de aquí de donde restamos las reservas. Las reservas no afectan para nada al cálculo de la exención, que es la segunda pregunta, es ¿qué parte de mi patrimonio neto está afecto a la actividad? Y ahí solo cogemos activo afecto y pasivo afecto. Perdón, y pasivo generado por el activo afecto o pasivo generado por la actividad. ¿De acuerdo? Súper pesado, lo sé. Pero es que esta es la esencia de esta parte de la asignatura. ¿De acuerdo? Y esto nos genera un montón de errores a los profesionales. Un montón. Yo ya os comenté que estoy dentro del Colegio de Economistas, llevo la parte de formación fiscal y bueno, pues muchas veces nos juntamos un par de veces al año, digamos, en una reunión un poco más informal que una conferencia, donde nos contamos nuestras penas, ¿no? Esto es como cuando íbamos al pueblo de pequeños y siempre contábamos la historia de que a mi amigo de Zaragoza le ha pasado no sé qué, el otro decía, a mi amigo de Madrid el otro día, fíjate lo que le pasó. Y todos sabíamos que el amigo de Madrid es el que te lo estaba contando, como ellos sabían que el de Zaragoza era yo, que éramos los dos igual de pardillos. Pues aquí pasa un poco lo mismo, vamos los profesionales a contar la historia de que sé de uno que fue a la DGA y le dijeron que, pues bueno, este tipo de cosas, estos sé de unos, se nos da con mucha frecuencia con este tipo de cosas, con el tema de la exención en impuesto de patrimonio, con la reducción en sucesiones. La exención en impuesto de patrimonio, no nos engañemos, no genera actas, no genera inspecciones porque no hay inspectores para inspeccionar patrimonio. En DGA el equipo que tienen es muy reducido y lo tienen centrado, por supuesto, en sucesiones y donaciones, que es donde está la recaudación. ¿Para qué te vas a ir a un impuesto del 1% cuando tienes uno del 34%? Y a nivel de agencia tributaria, el impuesto de patrimonio solo lo están utilizando para inspeccionar renta, para buscar dinero negro, porque te cogen el impuesto de patrimonio al inicio de ejercicio, te cogen tu patrimonio a inicio de ejercicio, tu patrimonio al final de ejercicio, y dices, pues si tienes una diferencia de 80.000 euros más al final que al principio y has ganado 60.000,
usted me explique de dónde ha salido el resto. ¿Vale? 60.000 es lo que me dices que has ganado en IRPF. Entonces, el impuesto de patrimonio no es peligroso. Mejor dicho, no genera cuotas durante el año, no te genera muchas inspecciones, no te genera muchos disgustos con clientes. El problema es que como ese todo vale, hace que nos relajemos. Y cuando ese impuesto de patrimonio luego ha de ser la base para aplicar una reducción en el impuesto de sucesiones y donaciones, cuando ya no tenemos capacidad de reacción, porque nuestro cliente ya se ha muerto, es cuando viene el golpetazo. Entonces, atentos a esto, a la doble pregunta, siempre la doble pregunta, siempre, siempre, siempre. La primera con un sí o un no, hablando de activo no afecto y restando las reservas, y la segunda es un porcentaje del patrimonio total sobre del patrimonio afecto sobre el patrimonio total. Bueno, más temas polémicos con este asunto. El tema del efectivo. Os reproduzco aquí el artículo 29 de la ley de IRPF, en la que se excluye explícitamente la tesorería, además de las inversiones financieras, de la consideración de activos afectos, ¿vale? Y os hablo de una resolución de 2015 en la que se abre la posibilidad de que determinados saldos con cuenta corriente se puedan considerar como activo afecto, como bien afecto, ¿vale? En este caso, ¿a qué se refiere esta situación? Pues a un caso sangrante que esperaron hasta 2015 y que en realidad es de toda la vida. Y es, imaginemos, estamos en el hemisferio norte, pensemos en agricultores, pensemos cuando se coge la cosecha, ¿vale? En la mayor parte de los casos, en el cereal, en el almendro, en las avellanas, pues probablemente pues en muchos frutales, nos podemos plantar el 30 de septiembre con toda la cosecha recogida. Y este pobre agricultor va y se le ocurre morirse, con la tesorería llena, los árboles desnudos y sin haber empezado a gastar dinero para la campaña siguiente. En realidad, esa tesorería que tenía el 30 de septiembre no es su beneficio, ¿vale? Porque con esa tesorería tiene que pagar los gastos desde el 30 de septiembre hasta la siguiente cosecha. Es decir, de esa tesorería nunca se hubiera podido llevar a casa el 100%, ni el 50%, ni probablemente el 80%, ¿vale? Pero claro, la foto que nos marcaba la ley de IRPF lo que nos dice es que, claro, la tesorería no está afecta. Entonces se encuentra con su cosecha recién cogida convertida en dinero y sus herederos teniendo que tributar por un dinero que realmente lo vieron, pero lo vieron pasar, porque conforme lo recibían tenían que dedicarlo a pagar nóminas, a pagar abono, a pagar insecticidas, a comprar un nuevo remolque, a arreglar el riego y a hacer no sé qué tratamiento fitosanitario. Entonces, esta resolución que os marco aquí, la 2155-12, abre la posibilidad de que, aplicando criterios de racionalidad, se pueda considerar que parte de la tesorería está afecta, ¿vale? Los agricultores tienen un problema adicional y es que no se pueden morir antes de cosechar, porque entonces el rendimiento de su actividad ese año es cero o negativo y por tanto no puede ser más del 50% de su base imponible. Esto también se ha resuelto, pero este año, ¿vale? Con lo cual los pobrecicos no se podían morir casi en ningún momento, ni antes ni después de cosechar. El momento, digamos, en el que tienen que hacer su examen de conciencia y decidir si se mueren o no es justo cuando tienen el árbol a tope y dicen, mañana empiezo a cosechar, este es el momento. Tengo la tesorería a cero, tengo todas las existencias allí, me muero porque tengo un balance perfecto, ¿vale? Esto, ¿se podría haber resuelto legalmente? Pues yo entiendo que sí, porque marcando unas normas en las que en vez de pensar en una foto en el momento del fallecimiento, pensemos en una trayectoria, que sería probablemente más justo, pues evitaríamos todo este tipo de distorsiones que luego tienen que venir los tribunales a corregirlas. Pero claro, vienen a corregirlas tarde, mal y dejando mucha gente fuera del beneficio fiscal, ¿vale? Esto en cuanto a la tesorería de las personas físicas.
¿Qué está pasando con la tesorería de las sociedades? Bueno, pues en principio la agencia tributaria, en la parte que inspeccionaba en su momento de sucesiones y donaciones o de impuestos sobre patrimonio, negaba la afectación, pero en la práctica lo que está haciendo a nivel de inspección es sacar un importe de tesorería que se considere racional o razonable. Entonces, la suerte que tienen los inspectores de sucesiones es que van 3 años más tarde. Entonces, cuando te encuentras un activo en el momento del fallecimiento en el que tienes, por ejemplo, 1 millón de euros en plazos fijos y 3 años después no se ha movido, es muy difícil decir que ese 1 millón de euros estaba afecto a la actividad. No nos engañemos, es la realidad. Si no rota es porque no está afecto a la actividad. Ese mismo 1 millón de euros que te pilla por sorpresa el día del fallecimiento, que no tocaba, te lo gastas en los 6 meses siguientes, 12 meses siguientes, 2 años siguientes en construir una nueva nave o en comprar 3 máquinas, creo que nadie te negará esa afectación. ¿Cuál es el problema? Como siempre, la subjetividad. Yo veo esto con los ojos del empresario y me parece súper racional pensar que 1 millón de euros a plazo fijo que se gasta a posteriori en unas máquinas que están metidas en esa fábrica que os he dicho tan chula que empleaba a un montón de gente en la comarca y generaba riqueza y que era socialmente responsable y todo eso, y que encima paga impuestos a sociedades por todos sus cuantiosos beneficios y que es fenomenal. Para mí ese 1 millón de euros que en el día del fallecimiento casualmente estaban allí pero que luego desaparecen por una operativa normal de la sociedad, estaba afecto. Pero no sé si el inspector que lo vea, no sé qué hará con la fotico de que era un plazo fijo. ¿Qué me estás contando? Porque a mí nunca me han preguntado dónde ha ido esos dineros. Nunca, no. Pocas veces me han preguntado esos plazos fijos que había en el momento del fallecimiento, ¿qué ha pasado con ellos? Hazme un poco un recorrido de tesorería. Vamos a ver qué ha pasado con esto. ¿Qué pasa si a los 15 días del fallecimiento cojo el 1 millón de euros y lo dedico a amortizar mis propias deudas? Y me quito tesorería y deudas. ¿Estaba afecto o no estaba afecto? La casuística es tremenda. Cuando veamos el caso 3, que lo haremos cuando podamos, la casuística es tremenda. Lo haremos la semana que viene porque no nos va a dar tiempo el caso 3. Vamos a ver un momentito el caso 2. La casuística es tremenda y la polémica también. ¿De acuerdo? Bueno, patrimonio. Lamento el super ladrillo. Pues voy a compartir el caso 2, aunque lo tenéis ya vosotros. A ver si soy capaz de hacerlo. A ver, ¿estáis viendo la contesto la pregunta que es que tengo el chat muy reducido y igual se me ha pasado alguna? Disculpadme, no. Yo creo que solamente es esto que está planteando. Sí se ve. Vale, ahora vamos al ejercicio. Ya os digo que lo tenéis vosotros también. Como estoy con las 2 pantallas, me hago un poco de lío. Ahora vamos al ejercicio. La pregunta es, ¿cuánta gente paga patrimonio? No tengo una estadística, os la puedo conseguir porque en el Consejo General de Economistas se hace una estadística anual de todo esto. Yo lo que sí que os puedo decir que en el despacho, cuando el mínimo exento en patrimonio pasó de los 700.000 estatales a los 400.000, más que duplicamos el número de declarantes de patrimonio. ¿Vale? A ver, al final, ¿cuánta gente tiene más de 400.000 euros? La vivienda habitual aparte y las participaciones en empresas aparte. Pues relativamente poca. En sucesiones y donaciones, que está muy aparejado a esto, cuando había un mínimo exento de 150.000 en las herencias de padres a hijos, resultó que el 85% de las herencias no pagaban impuesto en Aragón. Así que os podéis hacer una idea. 150.000 incluía, dentro de 150.000, sí que es verdad que hablaba por heredero, pero incluía, por ejemplo, la vivienda habitual. Era una exención mínima que abarcaba todas las demás. Dice, si no tienes otra, te doy 150.000. Si tienes vivienda, la que te corresponda por vivienda. Si tienes empresa, pues la que te corresponda por empresa, que puede ser mayor de 150.000. ¿Vale? Entonces,
Personas físicas que pagan patrimonio, relativamente pocas, muy pocas. Pero ya os digo que es que herencias de más de 150.000 en Aragón eran menos del 15%. Ahora con el mínimo exento en 500.000 que tenemos, pues no pagará casi nadie. Y aún así, al que es dinero. Este es un impuesto que es muy curioso, porque en Madrid, como habréis oído muchas veces, hay una reducción del 99% de padres a hijos para cualquier tipo de activo heredado. No tiene por qué ser empresa familiar. Y Madrid ha habido años en los que ha recaudado más por impuestos de sucesiones que Aragón. Hombre, son más grandes que nosotros, porque son 5 veces más grandes. Pero claro, es que tienen una reducción del 99% y nosotros no. Nosotros solo teníamos 150.000 de padres a hijos. Es que es un impuesto que con pocas declaraciones se recauda mucho. En este caso concreto, el ejemplo que os estaba poniendo fue el año que falleció el dueño el accionista mayoritario del Corte Inglés y heredó su sobrino. Su sobrino no es su hijo, por tanto no tiene la reducción del 99%. Tuvo problemas para aplicar la reducción de empresa familiar, pues supongo que por activo no afecto o por algún otro motivo que se me ocurre, o porque heredó mucho dinero que no era el Corte Inglés. Y solo él supuso más recaudación para Madrid que todos los contribuyentes para Aragón. ¿Vale? De todas maneras, me preguntas qué porcentaje de personas físicas paga impuesto sobre patrimonio. El impuesto de patrimonio de personas físicas son las que pagan. Me preguntas también por jurídicas. Las jurídicas no pagan impuesto sobre patrimonio. Quienes pagan son los dueños de las acciones de las personas jurídicas. Que todo llegará. Ya veremos a ver si no nos terminan poniendo algún impuesto por este concepto. Pero bueno, lo que queremos ver en estos últimos minutos, o lo que quiero ver en estos últimos minutos es el caso 2, que es la planificación con estructuras holding. Os voy a explicar, vamos a partir de una situación en la que un contribuyente ordenado tiene sus empresas y tiene a su vez dos activos no afectos que... Bueno, pues al final en una conversación con un colega le empiezan a decir, ¿tú eres tonto o qué? Tienes aquí teniendo empresas y estás pagando por el apartamento de la playa, estás pagando por el apartamento de montaña, ¿cómo se te ocurre? Y entonces, bueno, pues se pone a pensar qué es lo que puede hacer para intentar aprovechar ese beneficio fiscal que tiene, intentar extenderlo a ese apartamento en la playa y ese apartamento en la montaña, ¿vale? Entonces, partimos de un balance inicial, por ejemplo, una situación inicial en la que tiene dos sociedades, respecto de las cuales, pues ahí os aparece el balance muy simplificado. La primera son 300.000 euros de patrimonio neto, un activo de 500.000, todo necesario para la actividad y unas deudas de la actividad de 200.000. Y el otro, pues 900 y 300 para dar un neto de 600. Y luego, además, tiene una vivienda en la playa de 300.000 euros y una vivienda en la montaña de 400.000. Vamos a liquidar su impuesto sobre patrimonio. El valor total es 1.600.000. Esto, si estuviera bien hecho... No, esto no está bien hecho. Quiero decir que estaba formulado, pero no, no está bien hecho. Este ejercicio es que lo copié. No es mío, es mi antecesor. Y entonces está un poco menos trabajado. Valor persona física, 1.600.000, que es la suma de las dos sociedades, que son 300 y 600, son 900, más 300 de la vivienda en la playa, más 400 de la vivienda en la montaña. De ese 1.600.000, 900.000 están exentos, que son las dos sociedades que hemos visto, que habíamos dicho que como tienen todo su activo, todo su patrimonio afecto, la exención en este caso es el 100%. Y luego tiene como sujeto y no exento de impuesto de patrimonio 700.000 euros. Y es sobre lo que tributa. ¿Vale? Aquí aplicaremos mínimos exentos, sumaremos otras partidas que pueda haber de tesorería, podemos sumar, otro inmueble, lo que se nos ocurra, ¿no? Que pueda tener de sus vehículos, joyas. Lo que vamos a analizar aquí es esta parte concreta del patrimonio y vamos a compararla con las distintas ocurrencias que se nos pueden ir pasando por la cabeza, ¿no? La primera ocurrencia es, oiga, vamos a coger, no seas tonto, coge tus sociedades, mete la vivienda de la playa en una de ellas y mete la vivienda de la montaña en otra. Tus dos sociedades son magníficas, generan empleo, ganan dinero, pagan impuestos de sociedades y son socialmente responsables. Eres un empresario ejemplar.
Y bueno, pues lo que hacemos es aportar la vivienda de la playa a la sociedad A y la vivienda de la montaña a la sociedad B, transformando el balance a la situación que aparece aquí. Es decir, la sociedad A tendrá un activo de 800.000 euros, los 500.000 euros que tenía de activos santificados, más la vivienda en la playa, y una deuda de 200.000. Su patrimonio neto ha pasado de 300 a 600.000. Claro, hemos aportado 300.000, es matemática pura, ¿no? Y la sociedad B hace un movimiento parecido, tenía 900.000 de activo, mete 400.000 de la vivienda en la montaña y resta el pasivo para llegar a un patrimonio neto de 1.000.000. Hemos aportado 400.000, teníamos 600.000, tenemos 1.000.000. ¿Esto funciona? Esto no funciona ni ha funcionado nunca, ¿vale? Porque la exención en impuesto de patrimonio, como os he dicho antes, es parcial y solo afecta al patrimonio afecto, a activo afecto menos pasivo generado por las actividades. Por lo tanto, tenemos que aplicar la regla de proporcionalidad. Esto que os estoy diciendo es la teoría, esto es la remisión al artículo que os estoy haciendo. Luego os hago un comentario un poquito más descreído, ¿no? En la sociedad A, ¿qué parte estará exenta? Pues estará exento el activo afecto, los 500.000 que teníamos antes, menos la deuda procedente de las actividades, que son 300.000, sobre el valor total de la empresa, que son 600.000 ahora, es un 50%. El 50% del patrimonio neto son 300.000. Es decir, dejamos exento exactamente lo mismo que antes. La operación no ha servido para nada. En la sociedad B, la misma jugada. El patrimonio, el activo afecto son 900.000, restamos la deuda de 300.000 y lo comparamos con el nuevo patrimonio neto, que es 1.000.000. Tendremos exento el 60%, es decir, 600.000, que es exactamente lo mismo que antes. Nuestro valor exento son 900.000 y nuestro valor no exento son los mismos 700.000 euros de antes. Esto es por aplicación directa de la norma. Y es por aplicación directa de la norma que ha estado siempre. Es decir, no, aquí no siquiera podemos echarle la culpa a la modificación de 2007. Esto ha pasado siempre. ¿Hemos conseguido algo con esto? Pues, a ver, numéricamente ya veis que no. Hemos conseguido probablemente pagar plusvalía municipal por la aportación de cada uno de los dos inmuebles. Hemos conseguido probablemente pagar ganancia patrimonial en IRPF por la aportación de los dos inmuebles y hemos conseguido probablemente pagarle la factura al asesor fiscal, al notario y al registrador. Retorno cero. ¿Vale? Esta es la teoría. Y no, esta es la realidad, esta es la ley, ¿vale? Pero ¿qué pasa en la práctica? Que como hay muy pocas comprobaciones de impuestos sobre patrimonio, tú declaras esto mal y es muy difícil de detectar. Porque nadie lo revisa. ¿Esto cuela para una herencia? Nunca. Nunca. Y además, conforme entras a la inspección se te suben los colores porque, claro, te das cuenta o sea, me refiero que es que tienes que decidir entre soy malote o soy tonto porque no hay término medio. Esto es una cosa que ya es muy obvia. Entonces, intentar defenderlo es imposible. Lo único que puedes hacer es decir, jiji, llevo haciéndolo 10 años en patrimonio y no me has pillado, ¿vale? Me regularizaré los 4 últimos, pero los 6 anteriores me han salido gratis. Pero bueno, tenemos que conocerlo, tenemos que saber qué es lo que pasa de verdad. Cuando hagamos este cálculo tenemos que ser conscientes de todos los costes que nos nacen, no solamente decir a ver cómo me cae el patrimonio antes y el patrimonio después, porque tenemos lo que os he dicho, plusvalías municipales, tenemos ganancias patrimoniales en IRPF y tenemos gastos de tramitación varios, de notario, registro y nuestra propia factura, ¿no? No funciona. Y no ha funcionado nunca, insisto. Esto es ley desde el principio. ¿Qué es lo que se les ocurrió a bancos? Porque se les ocurrió a ellos, no nos engañemos. Los bancos, ¿qué es lo que les pasó en 1994? Pues que se encontraban que las grandes fortunas que estaban invertidas en patrimonio financiero empezaron a preocuparse por el impuesto sobre patrimonio y por el impuesto de sucesiones. Más que empezar a preocuparse, se dieron cuenta que les había nacido una oportunidad a través de la exención en el impuesto sobre patrimonio y a través de la reducción en el impuesto de sucesiones y donaciones. Y si yo tengo 10 millones de euros metidos en un fondo de inversión, cuando llegue mi herencia, mis herederos pagarán el 34%, si son mis hijos, más o menos, un poquito menos porque el primer tramo de la escala no es el 34, sino
los primeros 800.000 euros más o menos son el 25% de tipo medio. Y en cambio, esos mismos 10 millones, si los tengo metidos en una empresa, tendrán una reducción del 95% en aquel momento y solo tributarán por medio millón. Y claro, es que encima empresa es una sociedad en la que tengo inmuebles arrendados y con 10 millones da para tener inmuebles, ¿eh? No tienes ni que discutir el tema de la necesidad del empleado. Y el dinero dejó de estar en productos financieros, se trasladó parcialmente de productos financieros a inversión en inmuebles, básicamente. Y esto, todas las secciones de banca privada de los grandes bancos se resintieron, evidentemente, y dijeron, tenemos que diseñar algo para que no se nos escape esto. Y entonces dijeron, mira, es que como lo del artículo del impuesto sobre patrimonio, cuando habla de la exención parcial, siempre se refiere al activo de la sociedad de la que estamos hablando, lo que vamos a hacer es colgar estas sociedades que tienen activos no exentos, estos apartamentos en la playa y en la montaña, pero puede ser una SICAP o puede ser un barco velero, pero claro, el banco lo que te vendía era SICAP o fondos de inversión. Lo vamos a colgar de una sociedad holding con la estructura que tenéis en pantalla. A esa sociedad holding lo que hemos hecho ha sido aportar las acciones de la sociedad A y la sociedad B, después de que a su vez a ellas les hayamos metido los inmuebles. Una valía 600.000, otra valía 1 millón, lo sumamos todo, tenemos una sociedad holding que vale 1.600.000. Y entonces íbamos a hacer el cálculo hasta 31 de diciembre de 2006 en el que decíamos, la sociedad A es un activo no afecto y no lo era, porque a su vez, claro, más de la mitad de menos de la mitad, los activos no afectos dentro de su patrimonio eran menos de la mitad del activo. La sociedad B, lo mismo. Tiene un activo no afecto de 400.000, pero como su activo es 1.300.000, estamos por debajo del 50%, es una sociedad que cumple, tiene su actividad, bueno, todo lo que se os ocurra para adornar lo buena que es esta sociedad para conseguir la exención, ¿no? Claro, pues dentro de la sociedad holding tenemos un activo afecto, que es la sociedad A, y otro activo afecto, que es la sociedad B. Y en aquel momento, hasta 31 de diciembre de 2006, no se contemplaba la exención parcial de las filiales. Y entonces se declaraba el impuesto sobre patrimonio declarando exento el 1.600.000. Y es lo que marcaba la ley. Era una jugadita, pero es lo que marcaba la ley. Y de esta manera sustituimos lo de activos no necesarios, lo sustituimos por SICAP, de esa banca privada, y conseguían que su producto siguiera funcionando. Modificamos el criterio ya para el ejercicio 2007, en realidad a través de la Ley de Prevención del Fraude, de la Ley 35, se modifica a finales de noviembre del 2006. Y lo que nos dicen es que cuando tengamos este tipo de estructuras, veamos la parte de activo no afecto, lo hagamos a nivel consolidado, mirando lo que hay en las subfiliales, ¿vale? El criterio teórico está clarísimo, no hay ninguna duda. Explica muy bien cómo hay que hacerlo. Evidentemente es un criterio, como es ley, los tribunales lo han respetado a rajatabla en estos últimos 13 años. Volvemos a lo de antes. Si tú declaras el impuesto de patrimonio y lo declaras como hacías antes, el 1.600.000 exento, te pillarán, no te pillarán, pues bueno, pues igual tienes mala suerte. Igual te pilla una inspección de renta en el que te pillan patrimonio, te inspeccionan también patrimonio y es la propia agencia tributaria y no la DGA quien te levanta el acta, aunque el dinero vaya para la DGA. Pero en la práctica tiene, bueno, pues eso, que no está muy perseguido, ¿vale? De profesional a profesional os recomendaría que no asumáis riesgos de este estilo, ¿vale? Porque la memoria es muy selectiva y aunque le digas al cliente lo que os acabo de decir ahora, el 1.600.000, probablemente no nos pillen o probablemente no te pillen porque el riesgo es tuyo, dentro de 3 años no se va a acordar. Si tenéis muchísima confianza con él, igual sí que se acuerda. Pero es fácil que no se acuerde porque simplemente no te atendió demasiado, porque no le importa mucho y tú le has dicho que va, que no pasa nada y tira para adelante, ¿no? Entonces, cuidado. Tenemos que saber en este tipo de situaciones que tenemos un riesgo real
que el beneficio se lo lleva el cliente y la bronca no la llevamos nosotros. Y la bronca normalmente está acompañada de una cantidad de dinero, ¿no? Entonces, bueno, pues este es básicamente el tema de sociedades holding. Si le podéis echar un vistazo para la semana que viene, pues fenomenal, porque la semana que viene es el martes ya, son 5 días. El martes seguiremos con teoría, veremos la parte de sucesiones y donaciones. Miraros, por favor, el punto 3 para poder ir más rápido. También es verdad que da igual que os lo miréis y podamos ir más rápido, si yo no sé que os lo habéis mirado y que podemos ir más rápido, pero tendré que ir más rápido porque sí que quiero hacer el ejercicio 3, ¿vale? Que es más entretenido que el rollo que os he soltado hoy, sin ninguna duda, en mi opinión, ¿eh? Creo que los ejercicios prácticos son más interesantes. Y luego, también después de la clase del día 23, os enviaremos un cuestionario, son 3 preguntas, tipo examen, en las que hay que responder, o sea, digamos, habrá de respuesta múltiple no justificada, que os lo quiero mandar un poco para que veáis la mala leche que tengo. No es evaluable, lo resolveremos en la siguiente clase, pero para que veáis el nivel de detalle en el que se puede llegar a entrar, ¿vale? Los exámenes normalmente los he hecho siempre con apuntes. Ya os dije que no es una ventaja el hacer los exámenes con apuntes, solo si te los has estudiado y tienes capacidad para localizar la respuesta rápida, suponiendo que la respuesta está en los apuntes, que también si te lo has estudiado sabes si está o no. Ahora te respondo, Álvaro, sí. Os decía lo del tema del examen. El examen siempre lo he hecho con apuntes, que solamente le ha servido para el que se los había estudiado antes. Este año, evidentemente, no puedo controlar si estáis con apuntes o no. No voy a, y además es que creo que no es interesante, con lo cual el examen será parecido a las preguntas que veréis la semana que viene, que son de estos temas, ¿vale? De patrimonio y sucesiones. De hecho, hoy probablemente tendréis capacidad para responder las preguntas, pero prefiero que le hayáis dado un pequeño repaso estos días y que hayamos tenido la clase de la semana que viene, ¿de acuerdo? Entonces, a la pregunta de Álvaro, volviendo al chat, en definitiva, ¿no se puede hacer nada para no pagar impuesto de patrimonio por bienes que realmente no están afectos a la actividad económica? ¿Es así? Pues se puede hacer poco, ¿vale? Y lo que sí que veremos a lo largo del módulo es cómo conseguir que cosas que pueden estar afectas o no estar afectas cumplan las condiciones para estar afectas. Me explico. Muy burdo. Tengo 10 inmuebles y los gestiono yo. En cambio, con 10 inmuebles, si cojo una persona con contrato laboral y a jornada completa, es probable que cumpla las condiciones para estar en impuesto sobre patrimonio. Bueno, pues este es, entre comillas, un truco facilito. Si tengo 10 inmuebles, aún tengo la duda de si hay carga de trabajo suficiente o no, pero si tengo 50 inmuebles, pues probablemente sí que justifique tener la persona con contrato laboral y a jornada completa. ¿Qué ocurre si esa persona con contrato laboral y a jornada completa es mi hijo, que vive conmigo y cotiza por autónomos? No es contrato laboral. Por tanto, no cumplo las condiciones. Que no trabaje mi hijo. Que trabaje alguien que sea mi hijo y que tenga contrato laboral y que cotice a la seguridad social. Entonces, lo que vamos a ir viendo son casos en los que tenemos capacidad de gestión para mejorar las posibilidades de exención. Los barcos veleros nunca están exentos. Las participaciones financieras en SICAPs, fondos de inversión, etcétera, tampoco. Casi nunca. Veremos una sentencia del TSJ de Aragón en el que nos abre la posibilidad de que sea que sí, para cualquier activo no afecto. Pero sí que tenemos muchas actividades que, sin ser empresariales típicas, nos permiten alcanzar la exención. Os adelanto, la agricultura. Si yo alquilo la finca, soy arrendador. Si la exploto, soy empresario. Y por el camino hay figuras intermedias que me permiten ser empresario o no. Esto es lo que iremos viendo en los próximos días en la medida de que el tiempo nos lo permita. Mi intención es machacar mucho el tema de sucesiones, es decir, como voy a tener que recortar tiempo respecto a lo que hubiera sido el módulo normal, quiero machacar mucho sucesiones porque es un tema que es difícil que lo veáis en la práctica, tanto como, por ejemplo, operaciones vinculadas, y porque además, si no, es que dejo un poco descolgados a los módulos de sucesiones y patrimonio, que, claro, confían en que yo venga a hacer la labor de cierre, ¿no?
Y luego, pues en la medida de lo posible, veremos también impuestos de sociedades con operaciones vinculadas, que tiene su gracia, pero vamos a machacar mucho esto, ¿vale? La semana que viene todavía haremos ejercicios, o sea, veremos sucesiones y donaciones y haremos ejercicios, y probablemente el cuarto día también tendremos que ver cosas de estas, por lo menos la mitad. Y dedicaremos, pues, a ser posible, un par de clases al tema de operaciones vinculadas, y me gustaría que el último día volver otra vez a sucesiones y hacer un repaso de lo que hemos ido dando, ¿vale? De todas maneras, sí que os agradeceré que vosotros me marquéis un poco los ritmos, en el sentido de que me digáis, oye, esto ha sido un infierno, es insoportable. Prefiero que me lo digáis cuando os hayáis mirado la teoría, ¿vale? Y sobre todo que me machaquéis a dudas, bien a través de correo electrónico, bien a través pues a través del chat de clase, pero no es del todo ágil. Entonces, todas las dudas que tengáis y que podéis plantear con antelación, las intentamos resolver al principio de clase, porque probablemente nos permitirán, digamos, el mejorar un poco la asimilación, ¿vale? ¿Alguna cosa más de esto? Esto es actividad de riesgo, como asesor fiscal. Porque hay veces que, claro, cuando te viene alguien y te dice, es que no quiero no quiero pagar patrimonio, no quiero pagar sucesiones, no quiero que mis hijos paguen sucesiones, vamos a ver qué hacemos. Ojo con montar estructuras que puedan alcanzar las condiciones no es imposible, se puede hacer en determinadas ocasiones, pero ojo cuando intentamos convertir a un no empresario en empresario. Es un problema. Claro, dices, es que tengo 3 millones de euros en efectivo y no quiero que mis hijos paguen sucesiones y donaciones. Entonces dices, ya está, la solución, invierte los 3 millones en una empresa. Para que no sea de mucho riesgo, arrendamiento. No sé si tus hijos preferirán heredar 3 millones en inmuebles que tengan que gestionar y que es posible que no se puedan repartir, o preferirán heredar 2 en tesorería, por ejemplo. Igual hay que planteárselo. ¿Vale? Bueno, estamos ya en tiempo de preguntas. ¿Alguna más? Es que yo no puedo avanzar más porque es meterme ya en el siguiente punto. Entonces, es las cosas que se os puedan ocurrir. Y no lo he dicho, me las vais adelantando por correo electrónico y el martes las vemos. Porque si no me equivoco, tenemos clase el martes y luego nos vamos al jueves de la semana siguiente. Luego nos quedan 9 días ahí de un periodo digamos, un poco más largo que permitirá hacer el cuestionario y estudiar un poquito más, pero la clase de la semana que viene está muy relacionada con lo que hemos visto hoy y, por tanto, lo que se os pueda quedar claro, pues nos cundirá más. La opción de moverse a otra comunidad donde esté exento se contempla. A ver, se hace, evidentemente. Mi recomendación es que solo lo hagas si lo haces de verdad. Pero el problema es que las raíces hacen que la gente dice que se va a Madrid y no se va a Madrid. Dicen que se va a Madrid y luego van al médico en Zaragoza. Sí, Madrid es... Sí. Dicen que se va a Madrid y no van al médico en Zaragoza y sacan dinero del cajero en Zaragoza. Y tienen la casa de Zaragoza con consumos de luz y agua. Y la casa en la que viven en Madrid, igual también la tienen con consumos, porque igual la tienen con alguien dentro que no están declarando. Pero que de vez en cuando va un agente tributario y se les presenta ya una notificación. Resulta que identifican que quien le coge la notificación no es nuestro cliente, ¿vale? Y luego, no está pasando en este momento, esto es fiscalidad ficción, pero ya ves... Sí, para poder aplicar el beneficio en sucesiones, pregunta María, tiene que haber, o sea, tú tributas en la comunidad que haya sido tu principal residencia en los últimos 5 años. No vale con irse el mes anterior, no vale con irse a morirse a Madrid. Hay que hacerlo con tiempo. El problema es que eso hace que te separes de tus hijos, que eso probablemente es soportable, y te separes de tus nietos, ¿vale? Si siguen ellos en Zaragoza. Si tus hijos y tus nietos están en Madrid, tú te irás a Madrid y seguirás en Madrid y probablemente será verdad que estás allí. ¿De acuerdo? Lo que os decía, lo de la fiscalidad ficción, es que ahora con el tema del COVID hemos empezado a oír todos, de que se iban a ceder nuestros datos de triangulación de llamadas para ver si nos contagiamos, a quién.
hemos tenido cerca por poder hacer un seguimiento, etcétera, etcétera. Es decir, la tecnología está, la tienen las compañías telefónicas. ¿Cuánto tardarán las compañías telefónicas en transmitir la información a la agencia tributaria? Evidentemente no de forma masiva, pero de un contribuyente al que quiero inspeccionar. Dime, por favor, desde dónde ha hecho sus llamadas y dónde las ha recibido. ¿Es una aberración? Esto en la cultura anglosajona sería de horca, pero en la nuestra no. Es que las compañías eléctricas y las compañías de agua están dando el consumo por día y por hora para poder distinguir segundas residencias de primeras, para poder evitar que contribuyentes se apliquen la deducción por adquisición de vivienda habitual por una vivienda que no es la suya. Esto ha pasado en Valdespartera, que gente que se estaba deduciendo por vivienda y que tardaba más de un año en irse a vivir allí, le están negando la deducción por adquisición de vivienda habitual. Y se tardaba más de un año de ir a vivir allí y lo sacaban por el consumo de agua y por el consumo de electricidad. El tema de patrimonio y sucesiones se está poniendo feo en los próximos... A ver, los que están más preocupados son los madrileños, porque la tesis que hay es que, bueno, por un lado está el impuesto de las fortunas que dice Podemos, que no sé si saldrá o no, pero no es un disparate de estos que dice a estos de Podemos, macho, de verdad. No sé si reírme o llorar, ¿no? Es que en Francia hay un impuesto a las grandes fortunas. Y en Francia no gobierna el equivalente a Podemos, gobierna un equivalente a Ciudadanos, más o menos, el Macron. ¿Puede salir? Sí. ¿Qué es lo que probablemente provocará esto? Pues mira, fiscalidad ficción, ¿eh? Cuando se endurezca, está el impuesto de fortunas. Está el impuesto de fortunas, sí. ¿No os acordáis cuando, cómo se llama el actor que hace de Obelix? Bueno, de Obelix y de muchas cosas más. Que se fue a vivir a Rusia cuando pusieron el impuesto exacto, Gerard Depardieu, perdón, gracias. Sustituyen patrimonio por grandes fortunas. Al final, el impuesto de patrimonio que propone Podemos es: no les dejo a las comunidades que gestionen esto, ya les daré dinero, pero que no regulen para evitar que Madrid siga haciendo dumping fiscal, y me lo traigo aquí. Y eso sí, el que tenga 10 millones de euros paga el 3,5% anual. En sucesiones, ¿qué es? ¿Hacia dónde se va en sucesiones? Pues la propuesta del PSOE es establecer lo que le llama una homogeneización, que en la práctica va a suponer establecer una tributación mínima o una deducción y bonificación máxima. Es decir, se quiere cargar el 100% de bonificación en Madrid. ¿Esto cómo se traducirá en lo que estamos hablando ahora? Pues si se mantiene el beneficio de empresa familiar, que es altamente probable porque nunca ha estado en cuestión, ni siquiera por Podemos, que es el que cuestiona más estas cosas, hará que sea más importante cumplir las condiciones de empresa familiar. O sea, será la forma de poder, mitigar mucho la tributación. Pero ya veremos, claro. Es que igual algún día se les ocurre meterle mano al beneficio de empresa familiar y empiezan a decir: el arrendamiento no es empresa familiar, ni con 1 ni con 1000 inmuebles. Y a lo mejor el beneficio de empresa familiar está vinculado al mantenimiento o la creación de empleo, como está pasando en Aragón, que ya veremos que hay beneficios fiscales a la sucesión distintos de los estatales en los que se vincula al mantenimiento o a la creación de empleo. Entonces, no sabemos lo que va a pasar en el futuro, ¿vale? Ya lo iremos viendo. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues cualquier cosa, seré muy feliz si me enviáis correos electrónicos. Yo contesto el correo. Llevo ahora más de 100 días sin dejar de conectarme, con lo cual creo que lo haré cualquier día que me lo enviéis. Pero si no, en todo caso, seguro durante el fin de semana en algún momento me tendré que conectar, ¿vale? Con lo cual os agradeceré lo que me mandéis, os responderé en la medida de lo posible, os responderé, digamos, en privado con lo que sea. Si es una duda, digamos, muy puntual, y si son dudas que pueden tener interés general, pues lo resolveremos en clase el próximo día. Y lo dicho, nos vemos el martes, es el día que tengo apuntado, el martes 23, ¿de acuerdo? No sé si Pilar se conecta.
martes 23, ¿vale? El Ya he martes oído, vale. Perfecto. Ya me dirás cuando, después del 23, cuando tengo que colgar el examen, el de Sí, preguntas yo ese, creo ¿vale? que lo colgaremos el 23. Ujú, ¿Vale? vale. Pero eso no es un examen, que es un poco porque se vayan Sí, cambiando el test. con mala leche. Vale, vale. Pues Vale, nada, sin ya cual. estáis preparados. Sí, ¿Vale? sí, solo contar para bien. Vale. ¿Vale? Vale. Muy bien, pues nos Venga. vemos entonces. Vale. ¿Ya me dirás cuándo quieres que le suba las soluciones del caso 3? No, el caso 3 lo tenemos el próximo día, hoy no he podido. Ah, vale, Es que vale, pues entonces tenemos nada. unas decisiones y hemos dado patrimonio. Vale. Entonces, que Muy por si bien. acaso íbamos más rápido, lo Vale, teníamos. vale, pues perfecto. ¿Vale? Bueno, Muy bien. chicos, nos vemos. ¿Vale? Nos vemos. Buen fin de semana. Venga, nos vemos, Arturo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.